Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludarlos, para abrazarlos allá a lo lejos, en la distancia, para darles la bienvenida a este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Una vez más estamos juntos y preparándonos para esta nueva enseñanza en esto tan atrapante que puede ser, que puede llegar a ser para la vida de cada uno de nosotros y de todas las familias de la tierra. Le aconsejo, prepárese, lapicera, papel, apunte, porque hay una riqueza en todo esto que va a ser de gran ayuda para salir de toda soledad, de todo fracaso. ¿Sabe? Dios tiene un camino marcado para usted, para la persona que usted tiene ahí al lado. Y es una buena oportunidad este domingo para que toda enseñanza podamos grabarla en nuestra mente y llegue a nuestro corazón para poder caminar, porque fuimos llamados a ser la familia de Dios. No somos perfectos, pero sí somos aquellos que hemos reconocido que Jesús es el perfecto, el que tenemos la preciosa oportunidad para seguirle a Él. Aprendamos juntos una vez más. Bienvenido, un abrazo a todos y vamos a lo que se viene. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte.
y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y
gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Te anhela y tiene sed, oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bienvenidos a un nuevo encuentro de fin de semana. Nos pone muy contentos saber que estás acompañándonos en esto hermoso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, pero principalmente para nuestras familias, porque Dios se ha tomado su tiempo ya varios meses que nos viene hablando particularmente de todo lo que tenemos que hacer e implementar para que nuestras familias, para que nuestros hogares puedan ser hogares bendecidos. Te invito a que tomes tu papel, que tomes tu lápiz y que prestes atención a cada uno de los detalles de lo que Dios nos tiene preparado en este día. Bienvenidos a un nuevo proyecto bíblico. Comenzamos a descubrir el libro de Génesis, este asombroso y particular libro, en donde a través de cada una de las historias que este cuenta pudimos descubrir dos grandes bloques. El primero de ellos lo vimos la semana pasada, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde vimos la historia de Dios y la historia de la humanidad, y cómo esta última, la humanidad, se cansó de equivocarse, se cansó de errar, haciendo que todas las promesas que Dios tenía preparado para ella se alejaran, se fumaran o se hicieran cada vez más complicadas de alcanzar. Esta semana vamos a hablar sobre el segundo gran bloque, del capítulo 12 al capítulo 50. Nos vamos a centrar particularmente en la historia de la familia de Abraham. Esta familia que Dios eligió para que sus promesas pudieran ser otra vez otorgadas a la humanidad. Y es donde podemos ver aquí cómo comienza el plan de rescate que Dios tenía para él.
Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde.
tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás
Bienvenidos. Continuamos trabajando en esta historia de Abraham, de estos personajes de la Biblia, de estos personajes del Antiguo Testamento y sus familias, y en el aporte que nos hacen a nuestra vida en los tiempos de hoy. Aportes que por ahí son elementos negativos, ¿sí? De los cuales nosotros los usamos como unos llamados de atención para no caer en esas situaciones o sencillamente para que suene una alerta dentro nuestro, obviamente una alerta que nos la ha puesto el Señor a través de su Espíritu Santo para poder transformar esos caracteres, esas cuestiones dentro nuestro. Bien, ¿cómo vamos a trabajar en el día de hoy? Primeramente, quiero que tomes tu Biblia, si podés tener tu Biblia ahí a mano, porque vamos a leer varias porciones del texto bíblico, quizás algunas un poquito más largas, que tengas tu anotador para que vayas tomando nota de los puntos principales o de algunas cuestiones que necesitamos ver en el día de hoy, y con mucha atención porque en realidad la historia de la vida de Abraham comienza en el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Y no hablo solamente de él, sino hablo de la historia de sus hijos, de su hijo y de su nieto. Y así se va extendiendo esta historia, esta proyección de esta familia del Antiguo Testamento. Bien, tenemos que rescatar que del último encuentro estuvimos planteando estos 4 puntos principales de la promesa, de esta bendición que el Señor había decidido llevar a cabo a través de la vida de Abraham. Como dijimos, como hemos dicho, como hemos repetido, una promesa que no es meritoria por la respuesta de Abraham, sino sencillamente porque el Señor en su fidelidad va a cumplir lo que ha prometido. Continuar dándonos una oportunidad como humanidad, dándonos una oportunidad para que nosotros nos conformemos a su medida, a su voluntad, para que el día futuro nosotros podamos disfrutar de eso que perdimos allá en el principio. Bien, para que nosotros vayamos situándonos en la historia, en esta narrativa bíblica. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 12, versículo 8, que fue donde dejamos en el último encuentro. Y vamos a ir recorriendo hasta el capítulo 13, en el versículo 14. ¿Qué nos va a mostrar el día de hoy este relato bíblico? Dios ha dirigido a Abraham, ha sacado a Abraham de su tierra, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Le ha pedido que por favor deje a su parentela. Acá vemos algo ahí medio metidito en el texto bíblico, que a pesar de que el Señor le dijo deja tu parentela, parece que Abraham decidió llevar a su sobrino. El papá de Lot había muerto, entonces él es una especie de imagen paterna para Lot y decide llevarlo, pese a que el Señor le había dicho deja tu parentela. Incluía a Lot. Porque quiero que tengamos muy en cuenta esto, porque Lot va a jugar un papel bastante principal en el relato bíblico que vamos a trabajar hoy día. Retengamos eso, observemos eso, que a pesar de que Dios le dice deja tu parentela, él decide llevar a Lot a la tierra prometida, con esa promesa, eso que el Señor le había indicado. Él tiene que hacer un recorrido del lugar de salida, pasar por varios lugares, ¿sí? Con nombres muy particulares, con opciones muy particulares, hasta llegar al lugar que el Señor le había indicado. Eso trabajándolo desde el domingo pasado. Bien, hoy arrancamos viendo a Abraham ya posicionado en la tierra que el Señor le había indicado. Entonces hoy lo que vamos a observar es cómo Abraham, en su duda, en su falta de confianza en el Señor, se mueve por una circunstancia bastante negativa de ese tiempo, de ese momento. Se mueve a un lugar donde no era particularmente la voluntad de Dios. Se mueve por una cuestión de decisión propia. Y vamos a ver cómo la historia se va entremezclando, se va ensuciando, se va trabando, se va corriendo de los planes de Dios hasta llegar al punto crítico, y después vamos a ver cómo Abraham retoma nuevamente ese camino hacia el lugar que Dios le había indicado, que Dios le había prometido, a volver a posicionarse a ese lugar, el lugar de bendición, al lugar de la promesa.
En este encuentro vamos a ver algunos aspectos negativos, ¿sí?, que nos deja esta experiencia particular en la vida de Abraham, y vamos a ver también unas cuestiones particulares del texto bíblico. Todos sabemos nosotros, quizás no porque lo hayamos entendido directamente del texto bíblico, quizás por prueba y error, que cuando nos corremos de lo que el Señor nos indica, el camino de regreso a sus brazos, el camino de regreso a sus promesas, a su bendición, suele ser un camino duro, un camino que por ahí nos va a traer ciertas consecuencias que no podemos evitar. Y que de hecho el Señor también, no es que estas crisis sean provocadas por Él, sino muchas veces son por nuestra propia naturaleza, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero en ese momento en el que nosotros decidimos tomar decisiones propias y nos corremos de la voluntad, de lo que entendemos que es la voluntad perfecta del Señor, vienen las consecuencias de nuestra vida. Pero aún así Dios aprovecha estas crisis, estas situaciones, como ha quedado plasmado en el texto bíblico a través de la vida de Abraham, aprovecha estas situaciones para enseñarnos en los tiempos de hoy, mediante su Espíritu Santo, qué cosas podemos aprender de la vida de este hombre, de la vida de Abraham. Un hombre que ha recibido el título de padre de la fe. Bien, ya vemos que la obediencia, si bien lo caracteriza en algunos momentos, en otros parece que no lo ha caracterizado mucho a Abraham, a pesar de que cuando nosotros somos quizás jovencitos o bebés en cuanto a la comprensión bíblica, tenemos a estos personajes como una especie de héroes de la fe. Pero lo importante y lo interesante es cómo el Espíritu Santo y el Señor nos lleva a revisar estos textos y a ver que también en esas personas que nosotros pensamos que han sido héroes de la fe, con ese título de padre de la fe, también han sido personas comunes con errores como nosotros, como cada uno de nosotros, personas que muchas veces han errado al blanco, se han corrido de la perfecta voluntad de Dios, pero aún así este tiempo es un tiempo bueno y propicio para que nosotros aprendamos de eso, a través de la vida de Abraham y a través de nuestra propia vida. Bien, arranquemos. Vamos a ir con el texto, como les dije recién, iniciando desde el capítulo 12, versículo 8. Tened tu Biblia, voy a ir leyendo pausado así no nos perdemos, y vamos a ir viendo y deteniéndonos en algunos aspectos particulares de este viaje alternativo que estuvo Abraham, que no debería haber hecho jamás, ¿sí?, que no se debería haber corrido jamás de lo que el Señor le indicó. Pero bueno, como somos desobedientes, como somos humanos y como aún compartimos todavía con esta naturaleza que nos caracteriza, adánica, vamos a ver cómo fue este viaje de Abraham, esta crisis de Abraham. Arrancamos en el versículo 8 del capítulo 12, dice: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento. Recordemos que Betel significa casa de Dios. El Señor lo estaba dirigiendo hacia el hogar de la promesa, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después habíamos dicho que después de cada proceso, de cada situación de obediencia, el Señor nuestro corazón debe expresar reconocimiento de adoración. Bueno, Abraham eligió la forma de erigir un altar y adorar a Dios. Dice, e invocó el nombre del Señor. En el versículo 9 dice: después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Veamos este último tramito del viaje de Abraham. Este viaje está constituido, tiene dos puntos cardinales, uno al este y otro al oeste, en el recorrido ese hacia el Negev. Veamos cuáles son los dos puntos. Hay un punto, que es Betel, que se llama Casa de Dios, camino en la dirección que el Señor le había indicado a Abraham. El otro punto es Jai, que significa montón de ruinas. Siempre las dos opciones ahí latentes. Pero Abraham continúa y se sitúa en el Negev. ¿Qué es el Negev? El Negev, ahora vamos a entrar un poquito en el contexto geográfico, que esto también es bastante interesante para que entendamos que todo, tanto la geografía como el mundo físico, el mundo material, el universo, responden a la soberanía de Dios.
El Negev es una meseta tipo desértica que tiene una particularidad. Es un lugar donde se siembra, donde se cosecha, donde se cría ganado, pero es un lugar que depende absolutamente de las lluvias. Es un lugar que se abastece y que la cosecha sea o no sea productiva va a depender directamente de la bendición del Señor, es decir, de las lluvias que el Señor den como regadío a todas esas cosechas para que pueda tener una buena bendición a través de la tierra. Es un lugar de dependencia absoluto de Dios. Es el lugar, el Negev representa en la tierra de Canaán, el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar. Fijémonos y entendamos, para contrarrestar un poco el evangelio que promete siempre prosperidad, abundancia, éxito constante, fijémonos esta particularidad. El lugar indicado por el Señor es un lugar que parece desierto, ¿sí?, pero que en realidad es un lugar próspero, es un lugar de bendición que depende directamente de su voluntad, de su bendición, de las lluvias que caen en cada temporada y alimentan la tierra para que esto produzca la cosecha. ¿Qué particularidad en el texto? Bien, hasta ahí llegó Abraham en su viaje, se situó en el lugar prometido. Pero viene el proceso, viene la crisis, podríamos decir, la crisis de fe. La crisis de fe no es, aunque parezca negativa, siempre tiene un aspecto positivo. Y es probar la integridad de nuestra fe. Es que si realmente obedecemos, ¿sí?, al Señor, sencillamente se trata de una obediencia temerosa, o si realmente nosotros estamos en el lugar prometido porque realmente confiamos en el Señor. Hay una diferencia grande entre obediencia y confianza. La obediencia produce bendición, ¿sí?, pero suele tener una característica más negativa. La confianza alimenta nuestra paz, nuestro descanso, nuestra armonía. Confianza en el Señor es saber que a pesar de que estemos situados en ese lugar como en el Negev, un lugar que depende solamente de la bendición de Dios a través de las lluvias, sus lluvias de bendición, estamos ahí porque estamos confiados. Pero parece que vino la crisis, vino un poco la desilusión de parte de Abraham, porque el relato bíblico continúa diciendo en el versículo 12:10 continúa diciendo: en ese momento hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Observemos la redacción. Hubo hambre en la región. No está diciendo que Abraham se encontró envuelto en tanta hambre. Abraham tiene que haber estado observando lo que estaba pasando. No olvidemos que el Señor lo había prosperado a Abraham. Él había salido con su gente, había salido con su ganado, pero acá parece que el panorama estaba mostrando una cuestión aparentemente negativa. Una cuestión donde estaba un poco poniéndolo ahí a la puerta de Abraham y diciendo: está pasando algo acá, me parece que me voy a correr de este lugar, voy a hacer mis bolsos y me voy a dirigir a un lugar donde sí sé que me va a ir bien. Eso se llama autosuficiencia. Eso es algo que hemos heredado, ¿sí?, de Adán. Estuvimos estudiando un poco acerca de esa decisión, de ese carácter evasivo que tenía Adán y que mostró ahí en el jardín del Edén. Eso es una herencia que hemos traído, y de que ver cuando las cosas parecen que no son como nosotros quisiéramos que fuesen, cuando las cosas no son lo que realmente pensábamos que iban a ser, el panorama comienza a desilusionarnos, comienza a llenarnos de dudas, comienza a pensar: realmente estoy en el lugar que Dios quiere que esté, pese a que Dios, ya lo vimos en el encuentro anterior, Él había dicho su promesa y había dado direcciones exactas acerca de dónde debía dirigirse Él. Bien, acá viene la primera cuestión. Dice, versículo 10, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Egipto en la narrativa bíblica representa la autosuficiencia, lo que puedo lograr con mis propios méritos. De hecho, Egipto está ubicado en una región mucho más baja que el Negev, que el lugar de la tierra prometida, y se alimenta
de las lluvias, de los afluentes, de los ríos que dejan las lluvias, la primera bendición del Señor. Mientras que el lugar prometido de Dios se nutre de la bendición directa de Dios, Egipto depende de ese río Nilo, de ese río lodoso que viene trayendo un poco la sobra de las aguas y que desembocan ahí. Está ubicado en el lugar de la medialuna fértil. Es un lugar que siempre de una u otra forma se podía cosechar, se podía sembrar y se podía cosechar. Abraham pensó que este lugar iba a ser, lo iba a sacar de esta situación adversa que parece que se acercaba. Pero convengamos que lo que está sucediendo, lo que nos está mostrando el relato bíblico, es que Abraham se ha comenzado a correr por voluntad propia de lo que sería el perfecto lugar que el Señor le había indicado. Y eso trae consecuencias. De una u otra forma, el desobedecer a Dios constituye en nosotros una transgresión, un pecado. Y el pecado, así como el camino de Dios es ascendente, el camino del pecado es descendente. No es un camino que se queda quieto. Entonces, un pecado engendra a otro pecado. Y acá podemos ver el relato bíblico que dice, a partir del versículo 11, cuando estaba por entrar a Egipto, ya antes de entrar a Egipto, ¿sí?, comenzaron, parece que los problemas. Le dijo a su esposa, Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. De hecho, Sara era una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Parece que era una costumbre, o era alguna práctica, o era alguna forma de actuar de las personas, esas personas implacables de ese tiempo, y particularmente de los egipcios. Entonces acá viene la segunda transgresión. Por favor, di que eres mi hermana. Ya no está dependiendo de la confianza, del cuidado, de la seguridad del Señor, sino ya son artimañas humanas. Cuando nos corremos de la voluntad de Dios, hay una particularidad en nosotros, comenzamos a percibir que solamente dependemos de nosotros, de nuestras acciones, de lo que nosotros podamos llegar a ser. Eso se llama autosuficiencia. Hemos sido llamados hacia la iglesia, hemos sido llamados hacia el corazón de Dios, hemos sido llamados hacia su pueblo, hacia su familia, para que seamos personas que desarrollen confianza, para que seamos personas absolutamente dependientes de Dios, dependientes de su voluntad, porque su voluntad, como lo dijimos recién, es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces nos pone a prueba, pero tenemos que confiar en Dios. Abraham cada vez se va deslizando, parece que por el lodo del Nilo, y cada vez se va enterrando un poco más. Dice, por favor, en el versículo 13, dice, por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Fíjense en esto, esto es muy raro en el relato bíblico. De repente, pueblo, una sociedad que está acostumbrada a apoderarse de todo, una sociedad que parece mostrar esas connotaciones medias violentas, agresivas, al decir, me voy a quedar con esta mujer, si es tu esposa, ya vos te vamos a eliminar, todo esto que ya tiene en su conocimiento Abraham, de repente reacciona ¿a quién? Al Dios soberano. Porque Dios es Dios del universo, es Dios de la creación. Dios, cuando tiene un propósito con nuestra vida, cuando tiene un propósito de bendición, cuando quiere llevar adelante el cumplimiento de esa promesa en la vida de cada uno de nosotros, esa promesa que se expande y que abraza a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia. Cuando Dios decide llevar a cabo, nada puede interrumpir
a Dios, al Señor de los ejércitos, al Dios soberano. Entonces vemos acá como de repente Faraón parece que fuese, no lo dice el relato bíblico, pero que fuese advertido por Dios de que estaba haciendo algo bastante mal, incluso para una persona que no conocían a Dios, ¿sí? El Señor comienza a castigar al faraón y a su familia con plagas. ¿Por qué? Porque en el desconocimiento estaba yendo en contra de la voluntad y los propósitos que él tenía con Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Y así finaliza el capítulo 12. Desde el camino de la desobediencia, ¿sí? Ya el solo hecho de haberse corrido de la voluntad de Dios fue trayendo consecuencias, ¿sí? Una tras otra. Fue engendrando más pecado, fue engendrando cuestiones hasta hundirse y repercutir en el pueblo egipcio, ¿sí? Vemos acá como en el texto bíblico nos dice que fue atacado por plagas. Bueno, pero luego de eso Abraham decide regresar, ¿sí? Abraham comprende que no era ese el lugar, ¿sí? Ya ha sido expulsado y vuelve a retomar ese camino hacia la tierra prometida. En el capítulo 13 inicia diciendo: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Acá la Biblia no deja de mostrarnos que si bien se corrió de esa voluntad estando en Egipto, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, no significa que cuando nos corremos de la voluntad del Señor todo va a ser un caos apocalíptico, una vida destrozada. Muchas personas se corren de la voluntad de Dios y de repente parece que la vida les sonríe, pero les sonríe entre comillas, porque alejado de la voluntad de Dios nada somos nosotros. Acá vemos cómo está saliendo de Egipto Abraham incluso con bienes, pero bienes que en el relato bíblico le van a generar demasiados líos, más de lo que ya tiene por el solo hecho de tener que volver ahora al lugar de donde había salido. Dice: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que había acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque había demasiado como para vivir juntos. Entonces, ¿qué pasó? Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Habían salido con riqueza, tenían riquezas, habían tenido su ganado, pero esto la verdad que estaba siendo bastante complicado y los había llevado a comenzar a tener fricciones entre unos y otros. ¿Qué pasó acá? Realmente lo que quedó, que parecía bueno de haber adquirido corriéndose de la voluntad del Señor, estaba agregando un aspecto negativo a todo esto que nosotros venimos viendo. Esas riquezas hoy eran un problema. Así es que Abraham, posicionado en una cuestión de humildad, le pide a Lot que elija hacia dónde quiere ir. Dice: así que Abraham le dijo a Lot, esto lo vemos en el versículo 8 del capítulo 13, así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. El Señor le había dicho: deja tu parentela, deja tus parientes, y acá Abraham nos está confirmando que Lot era su pariente. Allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré hacia la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Estaba
en la comprensión de Lot, ¿sí? Entender que a pesar de que Dios los estaba dirigiendo hacia un lugar mejor, el lugar de sus sueños, el lugar el lugar ideal para Lot seguía siendo Egipto, un lugar de autosuficiencia. De hecho, conocemos por el relato que Lot decide emigrar hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, en total ignorancia y desconocimiento de que el Señor ya tenía en sus planes destruir por la multitud de pecado que había en ese lugar. En el versículo 11 dice: entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, regresó al lugar de la tierra prometida, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y acá viene un versículo clave. El reconocimiento, ¿sí? El arrepentimiento y la confesión de los pecados son una herramienta muy útil cuando nosotros nos corremos de la voluntad del Señor. Acá en el versículo 14 les decía que tenemos un versículo clave porque dice: después de que Lot se separó de Abraham, fíjense en cómo el Señor dice: el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Fíjense en cómo el Señor, una vez que nosotros decidimos volver a sus brazos, decidimos volver a su voluntad, decidimos volver a lo que Él nos ha indicado, a su promesa, el Señor vuelve a ratificarla, vuelve a decirnos: ojo que yo no me he olvidado, yo no soy Dios que olvida, yo no soy Dios que toma represalias, sencillamente vuelvo a decirte, a hablarte acerca de mi promesa para que vos puedas tenerla presente. El Señor, cuando nosotros nos volvemos a sus pies, cuando nosotros nos arrepentimos, si hoy estás alejado o quizás tu corazón decidió la autosuficiencia, si quizás vos todavía pensás que te la podés arreglar solo y que realmente el Señor no es visible o no lo necesitas en este tiempo, quiero decirte que es un buen momento, un buen tiempo para que te arrepientas y te vuelvas y confieses: Señor, he decidido por la autosuficiencia, no quiero más esto, quiero volver a depender de ti, llévame a ese lugar prometido, ese lugar de paz, de prosperidad, de bendición. Y el Señor, así como hizo con Abraham, Él va a ratificar su promesa. Me encanta esta parte porque parece que andaba, quiero suponerlo yo, que andaba cabizbajo Abraham. Le dice: levanta la vista desde el lugar donde estás, desde ahí donde te ha tocado volver. Levanta la vista, no está todo perdido. Vuelvo a decirte que todo lo que mires es todo absolutamente tuyo. Ahora, hay dos consecuencias con las que te dejo en este momento y ya cerramos este capítulo. Hay dos cosas que particularmente Abraham tuvo que sufrir. Primero es la pérdida de tiempo. Un tiempo que podríamos disfrutar, que podríamos estar confiados, desarrollando cosas nuevas, yendo a niveles nuevos con el Señor. Sencillamente, al corrernos a su voluntad, se genera esta pérdida de ese tiempo precioso en el cual Dios tenía planeado hacer muchas cosas más con Abraham. De hecho, las vamos a ver en el próximo encuentro. Él no tiene hijos. Es medio loco esta cuestión de la descendencia si no tiene hijos. Pero bueno, los tiempos se han retrasado por una cuestión de que Él ha decidido correrse su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que retrasamos el tiempo de Dios? Nosotros mismos pensamos que el Negev, ese lugar donde estamos, sencillamente es un desierto, pero no confiamos en la provisión y en la bendición de Dios. Dios está para sustentarnos, para amarnos y para llamarnos a que nosotros podamos confiar en Él. Primero es la pérdida de tiempo. Segundo, una pérdida de testimonio. Acá vemos cómo Abraham, más que haber podido mostrar las generosidades y la grandeza y las maravillas de su Dios, sale expulsado de la tierra de Egipto, pensando que en realidad era una persona bastante negativa, bastante improductiva, bastante calamitosa, el cual el faraón directamente, sencillamente no quería tenerlo dentro de su sociedad, dentro de su ciudad.
el mal testimonio que muchas veces dejamos cuando nosotros nos corremos de la voluntad de Dios. Porque la gente también comienza a preguntarse, pero si esta persona era un hijo de Dios, si esta persona realmente iba a la iglesia, compartía con la iglesia, y hoy lo ves y vos ves que la verdad que su testimonio no lo respalda en absolutamente nada. Hablamos muchas veces de la situación y de las circunstancias que nos ha tocado pasar a cada uno de nosotros, pero aún así de esas crisis es un buen momento para volvernos a la voluntad de papá y a la voluntad del Señor. Viene en el próximo encuentro este nuevo desafío, esta nueva crisis, ¿sí? Parece que las cosas van a continuar. Ahora ya no habla de un lugar de posición o de bendición, sino habla de unas cuestiones de características personales y familiares. Acá hay una cuestión entre la esposa y el esposo que se tiene que solucionar en este punto que estamos tratando, la confianza en Dios. Bien, te saludo, te mando un abrazo grande, que tengas una rica semana bendecida, no te sueltes, confía en el Señor, que Él siempre está ahí para cuidarnos, protegernos, amarnos, hasta el último día de nuestra vida. Así lo anunció Jesús y así va a ser. Te saludo, bendiciones en el nombre de Jesús, nos vemos en el próximo encuentro. Principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los
Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Oh, oh. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.